resultan ser realmente figuras penales muy comunes, muy frecuentes, y al margen de ser figuras penales frecuentes y comunes, su manejo y su alcance en el foro profesional es relevante. La figura del artículo 198, falsedad material, es una de las que primero vamos a enfocar y vamos a darle un contenido explícito lo más posible. El tipo penal señala el que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. La figura del artículo 198, lo primero que nos manifiesta es la existencia de un documento público. Hacer referencia al documento público que va a ser falsificado supone que debemos entender qué es un documento público. Para el derecho penal y para la lógica, aparentemente los documentos públicos son aquellos que formalmente generan o se generan en una autoridad pública. Y eso es absolutamente cierto. Es decir, en otras palabras, no necesariamente un documento notariado ante una autoridad o un notario de fe pública va a ser el único instrumento o documento público que se conciba de esa manera. Es más, podríamos decir que los documentos públicos son aquellos que se originan en un ente público, los que forman parte de expedientes públicos o aquellos documentos privados que se han incorporado a expedientes públicos, de tal manera que han alcanzado la condición de ser un documento público. También será importante precisar que el documento es el instrumento donde se materializa una idea. Y muchas veces uno cree que solo puede ser un documento, un papel. Y eso no es cierto, porque también existen documentos electrónicos, por ejemplo, en el que se materializan ideas, se objetivizan ideas. Donde se plasman ideas, objetivizan ideas, donde se conservan ideas, son los documentos. Y hay documentos electrónicos, como puede haber otro tipo de documentos menos sofisticados, que son los documentos en papel. O en cualquier instrumento donde se aloja una idea, dependiendo las características de cada caso. Entonces, el documento público, que hace mención la norma, es aquel que se genera en una entidad pública o, en su caso, forma parte de un expediente público o se incorpora a un expediente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la conducta del autor del hecho? El autor del hecho lo que hace es fabricar, porque forjar significa fabricar, el documento público. O lo fabrica o va a crear en todo o en parte ese documento público. Lo que nos muestra que la falsedad material tiene una naturaleza casi de la construcción del documento público falso. El documento público falso se lo construye, se lo elabora, y se lo puede elaborar todo el documento o parte de este documento. Y a la vez será importante concebir que lo que se hace es imitar este accionar. Además nos muestra que en la medida que el documento falso se acerque lo más posible perceptivamente al documento original verdadero, vamos a tener el delito como posible, el delito como viable o el delito como que se puede materialmente consumar. Porque la burda imitación, la burda construcción de un documento público no va a constituir delito porque en su propia naturaleza el delito se va a convertir en posible. Dicho de otra manera, para que el delito sea posible, la falsedad tiene que acercar al documento falso al documento verdadero. Imitar al documento verdadero lo más posible. Y la ley establece algo que también es bastante relevante, bastante trascendental, que el hecho pueda generar perjuicio, que el hecho pueda
generar un daño, una afectación. Pueda generar una afectación, un perjuicio, porque esa es la condición. Claro, si la falsedad no genera ningún riesgo de perjuicio, el delito no es viable, el delito no cumple con el mandato de su mismo cuerpo constructivo del tipo. El cuerpo constructivo del tipo exige que la conducta esté vinculada a el riesgo a la fe pública. Y por lo tanto, el riesgo significa que el documento falso por sí mismo pueda generar un perjuicio. Ahora, este término que pueda generar perjuicio nos da una condición de mera actividad. Es decir, basta que yo tenga el documento falso, aunque no lo use, y que ese documento falso genere un peligro, aunque no lo use, para que el delito se haya consumado. Escuchen bien lo que digo. Basta que yo tenga el documento falso, aunque no lo use, y basta que el documento falso genere un peligro de perjuicio, aunque no lo use, para que haya el delito o la consumación del delito, porque no necesita, en este caso, el documento, no necesita el documento usarse como parte de la construcción del tipo, porque hay otra figura penal que se señala expresamente que se llama uso de documento falsificado. En este caso, el documento falsificado, si genera algún perjuicio o puede generar algún perjuicio o pone en riesgo al bien jurídico tutelado, que es la fe pública, es lógico que el sujeto está incurriendo en una falsedad material. A ver, vámonos a algunos ejemplos que pueden ayudar un poco a entender esta figura que es muy compleja. Yo no puedo tener, que esto es muy común, hay alguien que dice, mira, pues mi carnet, yo no soy casado, y el sujeto es casado. Y tiene su carnet con en su estado civil dice soltero, y todo el mundo sabe que es casado. Ese documento es un documento que si el sujeto lo ha construido, lo ha elaborado, lo ha forjado, lo ha fabricado, muy similar al carnet verdadero, y en el documento dice que el sujeto es soltero, es una falsedad material. Porque ni para la broma el documento es un instrumento con legitimidad, porque puede ser usado de forma indebida y puede generar un perjuicio. Puede que el sujeto diga, yo nunca lo uso, no, señor, pero puede usarlo. A ver, ¿qué pasa si una persona se conoce con una dama honesta, transparente, confiada en el sujeto de que es soltero, y es más, ella le pregunta, ¿usted es soltero o casado? Y él dice, claro que yo soy soltero, y le muestra su carnet de soltero. Y a partir de ese momento genera una relación afectiva. Esa relación afectiva tenía un sostén en el que la dama pensaba que el sujeto era soltero. Sin embargo, de repente aparece la esposa o de repente aparecen los hijos en un momento inesperado y la atacan, la agreden como si fuese la amante. Claro, la mujer va a decir, pero este señor me dijo que era soltero y además me acreditó que era soltero. Entonces, el documento que expresa una falsedad, sea forjado, sea construido, sea elaborado, pero no refleja la verdad, puede generar un perjuicio. La ley no dice qué tipo de perjuicio. Basta que genere un perjuicio para que haya delito, que eso es lo importante. Y por lo tanto, si ese documento ha servido para engañar a una dama, para mostrarse en un estado civil que no es el que corresponde, está claro que la ley penal va a sancionarla. Claro, si yo sé que tengo una identidad civil de casado, de soltero, de viudo, de divorciado, tengo que hacerla registrar de forma inmediata
en la entidad que corresponde, ¿no? Porque esa es la forma en la que yo me tengo que identificar. ¿Qué es, pues, un carnet de identidad? Un carnet de identidad es algo que me identifica con nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, estado civil, porque lo dice el carnet. Porque si no fuese importante ese dato o esos datos, no figurarían. Y eso, lógicamente, me está dando una identidad. Me da la identidad de hombre casado, me da la identidad de hombre soltero, me da la identidad de mi edad, da la identidad de profesión, da una identidad. Cuando a usted le preguntan, dígame su identidad, usted dirá, yo soy Gustavo Camacho, abogado, casado, con 60 años de edad. Pues uno da su identidad. Y el que falsea su identidad y además utiliza un documento falso para identificarse, está generando un peligro, ¿no? Está generando. Entonces, basta que el sujeto tenga el documento falso, basta que tenga el documento falso, aunque no lo use, ya genera el peligro, porque puede usar. Bueno, vámonos a la falsedad ideológica. La falsedad ideológica dice en el texto, el que insertare o hiciera insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de 1 a 6 años. En ambas falsedades, el autor fuere funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de 2 a 8 años. Vamos a empezar el texto para interpretarlo adecuadamente. Primero, en la falsedad ideológica del artículo 199, también estamos frente a un documento público. Yo no encuentro una diferencia importante, posiblemente encontrando y buscando entre un libro y otro, podría tal vez establecerse alguna diferencia entre instrumento y documento, pero tienen casi la misma naturaleza y vamos a interpretar de esa manera porque ya la jurisprudencia les ha dado una identidad, sobre todo en el ámbito penal, al documento y al instrumento público. ¿Qué es lo que se hace en la falsedad ideológica? En la falsedad ideológica no es que se construye o se fabrica un documento falso aparentando un verdadero, sino lo que se hace es insertar en un documento público verdadero una afirmación que no es real, que no es correcta. Y también puedo hacer que esa afirmación sea en todo o en parte falsa, es decir, no necesariamente tengo que falsear todo, no, basta que yo altere parte en la conducta, altere parte de la verdad para que haya la falsedad ideológica. ¿Cómo cometo el acto criminal, el acto delictivo? Insertando, es decir, que yo mismo pueda registrar, pongamos el ejemplo, de un formulario que me pasan la universidad pública para que yo llene y ahí me preguntan si yo tengo alguna materia reprobada, yo creo que puedo burlarme del sistema y pongo materias reprobadas, ninguna, y sin embargo he reprobado una materia. Esa es una forma de falsedad ideológica de un documento público que es el formulario que me da el ente público. Ya hemos dicho que los documentos públicos se originan en entidades públicas o son parte de expedientes públicos, por lo tanto, ese formulario es parte de un documento público y he hecho una afirmación falsa diciendo que no tengo materias reprobadas en un documento público. Claro, más abajo me preguntan mi edad, mi estado civil, y yo he llenado correctamente, pero en una parte he alterado la verdad. Por lo tanto, hacer insertar o insertar en un documento público o instrumento público afirmaciones falsas que el documento deba probar. Claro, se supone que el documento ese puede de alguna manera tener algún tipo de utilidad en el sistema público universitario y yo lo que he hecho es perjudicar al sistema universitario con una afirmación falsa. La norma penal en la falsedad ideológica también requiere, también obliga que haya una conducta que genere peligro al bien jurídico tutelado. En otras palabras, no es necesario
que el documento se use para que haya delito. Basta que el documento exista con una falsedad de por medio para que el documento genere ya el delito de mera actividad, con una pena de 2 a 8 años cuando es servidor público y con una pena de 1 a 6 años si es el particular. Vamos adelante, por favor. Algo que me parece importante, antes para las dos figuras anteriores y para las que vienen, en mi opinión, la falsedad, a pesar de que el momento que se falsifica instantáneamente ya se comete el delito, también es un delito permanente en tanto y en cuanto el documento esté en una condición latente, en una condición de generar posible perjuicio a la sociedad. ¿De acuerdo? Vamos con la falsificación de documento privado. La figura penal es exactamente similar a la otra. Puede haber una falsedad material que significa construir, elaborar, forjar, o puede haber una falsedad ideológica que significa que en el documento privado voy a hacer insertar una afirmación que no corresponde. La diferencia está en que el documento es privado. Y el documento privado es aquel el que no intervienen otras personas que no sean los interesados y que ninguno de los interesados forme parte de un ente público y a su vez este documento derive o desencadene o se origine en un ente público. Por lo tanto, solo está referido a las actividades privadas. Una carta de amor entre un novio y su novia es un documento privado. Pero si esa carta de amor es un instrumento que ha servido para prueba de un supuesto hecho delictivo y se ha arrimado a un expediente, deja de tener valor de documento privado, se convierte en una prueba y en un instrumento probatorio, por lo tanto, se convierte en un documento público si esa carta se ha incorporado a un legajo documental probatorio. Claro, por ejemplo, en la carta había una fecha y la fecha alguien le ha insertado un número más para que aparezca otra fecha y eso se ha hecho en el expediente público. Entonces ya la carta que era privada, al formar parte del expediente público, era un instrumento probatorio, tenía cualidad de público y por lo tanto el que ha insertado algo que no correspondía ha cometido una falsedad ideológica de documento público y no de privado, aunque se trate de una carta de dos enamorados. Pero si la carta de dos enamorados, la tía, la abuelita, sabiendo que su contenido le altera la fecha, por ejemplo, bueno, fue la abuelita en una correspondencia privada, por lo tanto no deja de ser una falsificación de documento privado.